Bien. Bueno, la clase pasada más o menos vimos qué era la solubilidad. Estuvimos viendo las curvas porque habíamos definido que las soluciones se pueden separar, o sea, se pueden clasificar según la solubilidad, no la solubilidad en sí, sino el punto de saturación en el que se encuentra. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay soluciones que pueden estar diluidas, concentradas, sobresaturadas, saturadas? ¿Qué pasó acá? Y ahora, ¿probaste acostar el celular? ¿Estás con el celu? Sí. O sea, acostar el celular y ahí entra al directo. Porque a veces cuando entras al directo desde el celular y no te anda así, ni así. Ajá, cosa rara. ¿Qué más se puede hacer? La otra es probando, desconectándote y volviendo a entrar. O sea, salí del chat de voz y volví a entrar y probá a entrar ahí de nuevo al directo. A ver si te funciona. No. Acá. Entonces, decíamos que podían ser concentradas, saturadas, diluidas y sobresaturadas. Y habíamos dicho que esto tiene que ver con la concentración que tiene respecto a la curva de solubilidad de la solución. Entonces, veamos qué es la solubilidad en sí. La solubilidad. La definición que yo encontré que más o menos se adecuaba a lo que yo creo o lo que yo prefiero que ustedes sepan que se define solubilidad, obviamente, es la masa de soluto que se puede disolver en cierta cantidad de solvente. Que esto más o menos ya lo habíamos hablado, que si yo pongo 20 gramos de sal en 100 mililitros de agua, esa sal se va a disolver. Si yo pongo 40, esa sal se va a disolver, o sea, 40 gramos. Pero si yo pongo 50, solo se van a disolver 40 y esos 10 van a quedar precipitados en el fondo, o sea que no se van a disolver. Entonces, la solubilidad de la sal serían 40 gramos de sal en 100 mililitros de agua a la temperatura en la que yo estoy poniendo la sal, obviamente, porque la solubilidad es específica y es específica de cada soluto. Acuérdense que los solutos eran las cosas que se disuelven en el solvente. Es específica de cada soluto a cada temperatura. Por eso nosotros hablamos de curvas, porque si nosotros medimos el aumento de temperatura a razón del aumento de solubilidad, que vendría siendo el aumento de concentración de sal que hay en 100 gramos de agua o en 100 mililitros de agua, entonces se va a ir marcando una curva que es la que define cuál es el punto de saturación de esa sal. ¿Sí? Esto es un poco engorroso, pero vamos que se puede. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de curva de solubilidad, que es, pueden ser crecientes. Esperen que, ¿quién me escribe? ¿Se me escucha recortado? Avísenme, porque puede ser que me esté variando el internet. Entonces debe ser mi internet, chicos. A ver, denme 2 segundos. Mi pan, su. A ver. Mi pan, acá. Miam. Ahí conecté la red. Deberíamos tener mejor internet ahora. Ahí está. A ver, prueben ahora. Ahora ya conecté la red, así que el internet mío no va a estar variando. Entonces no debería cortarse y si se corta no sería mi internet. Prueben. Prueben entrar ahora y díganme si se escucha mejor, si se ve mejor.
Perfecto. Entonces, acá. Decíamos entonces que la curva de solubilidad, bueno, que yo les había dicho que es específica para cada compuesto en relación a cada solvente, porque eso también es otro detalle. Va a variar la curva de solubilidad si el soluto es agua o no es agua. Igual la mayoría de las curvas de solubilidad que hay son, fíjense, los 3 ejemplos que están ahí, son de sales en agua. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los solventes universales, que no significa que sea el único solvente, pero sí especifica uno de los más usados para, sobre todo, armar curvas de solubilidad. Bien, entonces, les voy a poner el puntero. Las curvas pueden ser crecientes, o sea, que aumenta la solubilidad con la temperatura, como el ejemplo de acá arriba. Fíjense que estas 3 curvas, la roja, la verde y la azul, las 3 arrancan desde un punto, desde abajo, y a medida que sube la temperatura, sube la solubilidad. En algunas es muy poquito, fíjense el sulfato de cobre, sulfato cuproso creo que es. El sulfato, a medida que sube la temperatura, fíjense a 80 grados, no hay mucha diferencia de solubilidad. Fíjense que sube nada más un poquito la concentración. Por otro lado, está el bromuro de potasio, que a medida que sube la temperatura va subiendo la concentración, siempre un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero un poco más presente, como un poco más inclinada la curva, ¿sí? La pendiente es un poco más alta que la otra. Y después está la del nitrato de potasio, que fíjense cómo sube como de golpe. Entonces, la diferencia de temperatura, cuando nosotros usamos esta sal, que es la línea verde, si no ven el puntero, es mucho más grande que cuando nosotros usamos la otra sal. Entonces, si yo necesito hacer o disolver mayor cantidad de sal, siempre tengo que buscar por ahí la que tenga la curva más pronunciada hacia arriba. Después pueden ser curvas decrecientes. Fíjense que las decrecientes disminuyen la solubilidad en relación a la temperatura. No son muchas las sales que hacen esto, pero sí hay varias sales que a mayor temperatura, menor solubilidad. Por eso acuérdense que no es que siempre a mayor temperatura, mayor solubilidad. La temperatura es un factor que afecta la solubilidad, pero no siempre para bien. O sea, a veces también es para mal. Fíjense, por ejemplo, el dióxido de azufre, que es el verdecito, a menor temperatura, o sea, miren, a 0 grados, se pueden disolver 25 gramos. Pero a los 60 ya son casi 0 grados. En realidad deben ser como 4 gramos, una cosa así. No llega a ser 0, no pierde totalmente la solubilidad, pero sí disminuye de manera abismal. Fíjense, casi que llega a 0. Después, por ejemplo, tenemos el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, que también empiezan desde un punto muy fuerte, y si yo llevo a ebullición el agua, fíjense, a 100 grados centígrados, todo el amoníaco se va a precipitar, por así decirlo. El amoníaco está líquido, así que no precipita, pero se evapora. ¿Ven? Entonces, estas 3 curvas son decrecientes. Y después está la última, que dice que pueden tener ambos parámetros, que se llama punto crítico. Va a ser una curva que se me pone el cartelito de las diapositivas. Fíjense que está acá, que es la azulcita, no sé si llega a ver bien. La azulcita que dice sulfato de sodio, creo que es, sí, sulfato de sodio. Que fíjense que arranca desde abajo, sube, hace un punto crítico y de ahí baja. Entonces, si yo necesito disolver la mayor cantidad de esa sal en agua, lo que tengo que hacer es ponerla justamente en la temperatura crítica, que es esta de acá. Se llama crítica como porque hace un punto. O sea, toda temperatura o toda curva que haga un punto, ustedes ya deben haber visto parábola, ¿no? A ver,
Si no me... Ustedes están en cuarto, en matemáticas, ya tienen análisis, ¿no? Ah, no, pero este año tendrían análisis. ¿Han visto algo en matemáticas? Sobre puntos críticos, derivadas. No, nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, mientras alguien se despierta y contesta, sí. ¿No? ¿No vieron? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál vendría siendo el punto de inflexión? O el punto, entre comillas, crítico, que tiene una parábola. ¿Saben cuál es? Ni idea. Una curva. ¿Cómo? Una curva. Una parábola. Una parábola, ¿cuál sería el punto crítico o el punto de inflexión de una parábola? Bueno, es el vértice. Cero redobles ahí con la respuesta. Es el vértice. Fíjese que la curva sube, llega hasta el vértice y baja. El punto crítico, el punto de inflexión, es donde la curva deja de ser creciente para ser decreciente, o viceversa. Deja de ser decreciente para ser creciente. En nuestro caso, nosotros vamos a tener curvas de solubilidad que tienen ese punto. Fíjense que viene creciendo, creciendo, creciendo y de golpe empieza a decrecer. Que espero que la puedan ver, que es la curvita. Voy a alejar el cursor así la pueden ver. Es la que tiene la liñita punteada azul. Igual ustedes ya tienen la diapositiva por si quieren verla mejor en la diapositiva. Bien. Y nos queda la última parte, que sería concentración de las soluciones. Que esto es un poquito más complicado, pero bueno. La concentración de las soluciones es como el cálculo de la concentración que tiene la sal o el soluto en relación a la solución. Que acuérdense que nosotros tenemos tres cosas. Tenemos el soluto, que es el que se disuelve en el solvente. El solvente, que es el que disuelve el soluto. Y la solución es lo homogéneo, se vendría siendo la preparación homogénea de soluto y solvente. Entonces, ojo ahí. La concentración de las soluciones es la cantidad de soluto que hay en cierta cantidad de solución, no de solvente, de solución. ¿Y por qué especifico eso? Ahora van a ver. Bien, nosotros podemos tener, ¿cuántas puse? 2, 4. 4 concentraciones en una solución. Puse 4 porque también hay otras, pero bueno, no importa. La concentración de una solución se puede expresar, y pongo expresar porque en realidad no es que puede ser, sino que se puede expresar. Esto es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que medir una longitud y ustedes la pueden, a la longitud la pueden expresar en centímetros, en metros, la pueden expresar en pulgadas, la pueden expresar en pies, la pueden expresar en millas. Entonces fíjense que una misma unidad se puede expresar de distintas maneras, pero todas representarían lo mismo. Yo puedo medir 20 centímetros y decir que son 0,20 metros y puedo decir que, bueno, no sé cuántos pies serán ni cuántas millas serán, pero ustedes entienden la referencia. Entonces, las que nosotros tenemos son los porcentajes. Los porcentajes pueden ser masa en masa, masa en volumen y volumen en volumen. Son los más sencillos de calcular. Porque para calcular masa en volumen, volumen en volumen, siempre los ejercicios o el mismo problema nos va a presentar los datos así. De hecho, en la mayoría de los casos, ustedes, cuando ven concentraciones en su vida diaria, los ven expresados así. Por ejemplo, si ustedes agarran el alcohol etílico que tienen en su casa, no el bebible, el que usan para limpiar, fíjense que dice 97%. Esos son 97% volumen en volumen. ¿Por qué? Porque son 97% de alcohol que tiene, o sea, 97 serían mililitros de alcohol en
100 mililitros de solución. O sea que los 97 esos, el resto es agua. Por eso se llama volumen en volumen. ¿Por qué? Porque son mililitros de soluto en mililitros de solución. El masa en masa es al revés. Son gramos de soluto en gramos de solución. Y el masa en volumen son gramos de soluto en gramos de solución. En mililitros de solución. Me cacho, Dios. Después tienen la molaridad, la normalidad y la molalidad. Y ojo acá. La molaridad son los equivalentes gramos de soluto que hay en 1000 mililitros de solución. La molalidad son los equivalentes moles en 1000 mililitros, en 1000 gramos de solución. Y la normalidad son los equivalentes gramo-mol. Esto es un lío, chicos. Estos tres los vamos a dejar como por ahí un poquitito más para adelante. En 1000 mililitros de solución. Estas tres son las que generalmente se usan en el laboratorio. Porque ustedes cuando vayan al laboratorio, por cómo seguimos no sé cuándo, pero si algún día tienen tiempo y están en el recreo y yo estoy ahí, vénganse al laboratorio y les muestro los frascos que tienen en el laboratorio. Las concentraciones de las soluciones están expresadas en estos tres. Generalmente se usa o sea, la normalidad y la molaridad. Bien. Y esta era la consulta que yo les hice la clase pasada, que era cómo nos llevamos con las reglas de 3 simple. Todos los cálculos que vamos a hacer ahora en más son reglas de 3 simple, no tienen más ciencia que eso, ni menos dificultad. Lo que sí cuesta al principio no es la regla de 3 simples en sí, sino poder ir viendo los datos que tenemos de las soluciones. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando la clase. Esta nos tomó 2 clases, así que bueno. Ahora vamos a ir al pizarrón, pero no salgan del directo. Yo les hago directo con el pizarrón, que ya lo tengo preparado. Y de ahí vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo de algún ejercicio de solubilidad y un ejemplo de un ejercicio de soluciones. Pero tranqui panchis, tranqui panchis. Bien, vamos a cerrar este. Perfecto. Ahora hay que ir acá. Ya se trabó. Ahí está. Vamos a venir acá, al pizarrón. Perfecto, ya no responde. Buen día. ¿Ha venido alguien que se había quedado dormido? Bien. Entonces, primero lo voy a como graficar un poquitito. Nosotros vamos a tener 2 cosas, ¿sí? El soluto y el solvente. Entonces, si ustedes lo piensan de cierta manera, van a tener un vasito de precipitado, así, todo bien bonito. Miren que le voy a aumentar acá el grosor de la línea. Ahí está. Ustedes van a tener un vasito de precipitado y en este vasito de precipitado van a tener la solución. O sea que esta es la solución, ¿no? Pero dentro de esta solución hay 2 componentes. Está el soluto y el solvente. Bien. La suma de estos 2, soluto más solvente, da obviamente solución. Entonces pensémoslo, que es lo más fácil, en gramos. Si yo tengo 20 gramos de sal, vamos a poner sal, tipo sal cloruro de sodio, ¿no? Sal de mesa. Más 80 gramos de agua.
Y ojo que agua me refiero a H2O, comúnmente conocida como agua destilada, no es agua de la canilla porque el agua de la canilla ya tiene sales. Entonces yo tengo matemáticamente 100 gramos de solución. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer con gramos es muy simple. Porque si el ejercicio, por ejemplo, dice, se agregan 20 gramos de sal a 80 gramos de agua, entonces, ¿de cuánto es la solución? Bueno, mi solución tiene 100 gramos. Todavía no hablamos de concentración, pero yo sé que la solución tiene 100 gramos en total. Si a mí me preguntaran la concentración, bueno, entonces yo digo, hay 20 gramos de sal en, lo pongo acá abajito, bueno, me entra, 100 gramos de solución. Por lo tanto, mi solución es una solución del 20% masa en masa. ¿Y por qué digo 20%? Porque bueno, si ustedes se fijan en porcentaje, como esto ya está a 100, o sea que cada 100 gramos de solución total hay 20 gramos de sal, entonces mi solución es 20% masa en masa. Si no hubiera dado 100, la suma, tengo que hacer la regla de 3 simples. Por ejemplo, si en vez de 20 yo tengo 25, vamos a poner acá, ahí está, 25, entonces ya la suma no me da 100. La suma me da 105. Y entonces yo acá tendría que hacer la regla de 3 simples. Vamos a borrar esta partecita de acá si hacemos la regla de 3 simples. Entonces, para hacer la regla de 3 simples, yo voy a tener, si yo tengo 25 gramos en 105, en 100, ¿cuántos gramos voy a tener? ¿Se entiende? ¿Quieren que pause? Siempre tienen que llevarlo a 100. Y si no es a 100, a 1000, pero todavía no llegamos a esa parte. Entonces, repasemos un poquito. 25 más 80 me da 105. ¿Sí? Entonces, si esos 105 son el total de solución, pero yo necesito calcular el porcentaje masa en masa, para que sea porcentaje lo tengo que llevar a 100 redondo. Entonces, el porcentaje masa en masa de esto van a ser 23,8. Entonces, la respuesta de mi ejercicio sería que el porcentaje masa en masa son 23,8% masa en masa. ¿Por qué? Porque hay 23,8 gramos por cada 100 gramos. Acuérdense que estos son gramos y estos también son gramos. ¿Sí? El de arriba siempre es el soluto. Y el de abajo siempre es el solvente. Ahí está. Bien. Más o menos. ¿Se entiende solo esto? Solo lo que acabo de explicar en el pizarrón. ¿Me pueden ir siguiendo?
hacemos sino una pausa, porque ahora se viene algo un poco más complicado. Sí. Sí, vamos más o menos bien. Buenísimo. Hasta acá viene todo bárbaro. ¿Sí? Y ahora hacemos el I Believe I Can Fly. ¿Por qué? Porque en la química los volúmenes no son aditivos. Y acá se viene la complicación maestra. Si yo tengo... Control Z. Hasta acá veníamos todo bien porque trabajar con masas se trabajan sin ningún problema. Porque si yo tengo 20 gramos más 80 gramos siempre me van a dar 100 gramos. El problema es cuando yo lo trabajo con volúmenes. Porque los volúmenes no son aditivos. Eso significa que si yo tengo 20 mililitros y lo sumo a 80 mililitros, no hay certeza de que a mí me den 100 mililitros. Y eso es toda una complicación. Porque acá empieza un grave concepto que es... Bueno, ya le digo grave, pero no es tan grave. Hay peores. Pueden preguntarle al gato de Schrödinger. Viene nuestra amiga la densidad. Que la densidad son los gramos sobre mililitros que ocupa un solo compuesto. O sea, está la densidad del agua, está la densidad de una sal, está la densidad del pasto, está la densidad de una pared. La densidad es específica de cada compuesto, o sea, de cada producto, incluso de cada solución. La concentración de las soluciones puede variar la densidad de la solución. En el laboratorio se mide con un aparatito que es muy bonito, que es así. Tiene una bola así, hacia abajo. Yo no quiero terminar dibujando nada guarango en el pizarrón, porque la verdad que los materiales de laboratorio son medio raritos. Y esto tiene todo un medidor, un densímetro se llama. Entonces esto se mete dentro de nuestro frasco de precipitado. Esto va a quedar para la historia, chicos. Esto se mete dentro del frasco de precipitado. Entonces la bola que tiene una burbuja de aire, o sea, acá adentro hay una burbujita de aire, es justamente la que mide la densidad. Y si ustedes, la idea es, obviamente esto se hace girar para que quede flotando perfectamente. Y donde se lee, o sea, acá, la liñita que se lee sería la densidad de esa solución. Este es el aparato que se usa generalmente para medir densidades de soluciones. Se puede medir también densidad del alcohol, todo con esto. Entonces cada producto tiene una densidad. ¿Y por qué es importante? Porque eso significa que por cada producto hay una densidad distinta y por cada concentración de solución hay una densidad distinta. Y el único parámetro en el mundo que me puede dar la referencia entre los gramos con los mililitros... ¿Se les volvió a cortar el directo? Ay, Dios mío. ¿A todos o solo a Santi? Dejemos la densidad hasta acá como concepto y lo que voy a hacer es, van a tener que hacer, chan chan, música de redoble por favor. No. Van a tener 2 semanas para hacer un trabajo práctico un poco más extenso de los que veníamos haciendo, que va a tener, tienen que hacer una red conceptual, como la que habíamos hecho en el primer trabajo. Esta es su oportunidad para la revancha con la red conceptual, que para eso también fueron las correcciones, porque ahora vamos a como volver a hacer los mismos pasos, pero como ya tienen las correcciones,
hay que tenerlas en cuenta. Entonces, tienen que hacer una red conceptual con lo que hemos visto de soluciones hasta ahora. Pueden arrancar desde soluciones y de ahí ir a, no sé, a la separación entre soluto y solvente, o arrancar de soluciones e irse a cómo se clasifican. Como ustedes prefieran, arman la red. La pueden armar en papel y sacarle una foto, o la pueden armar, si quieren, yo en el trabajo práctico les voy a poner una herramienta virtual para hacer la red conceptual, no hay ningún problema. Igual, si se fijan, creo que incluso acá, o sea, si buscan el Google Drive tiene que creo que es Google, ya les digo, antes de que me dé un vaído mental. Bueno, esperen, voy a dejar de grabar la clase, que como que la clase terminó ahí.